Bienvenidos a otro video de la serie Linux para principiantes. En videos anteriores vimos qué es Linux, cómo podemos probar Linux en nuestra computadora sin llegar a instalarlo y también cómo pudiéramos instalarlo. Aun cuando Linux puede instalarse en una computadora manteniendo un sistema operativo ya existente, de manera que se puede ejecutar un sistema operativo o el otro, muchas personas preferirían aprender Linux antes de decidirse a instalar Linux en su computadora. El subsistema de Windows para Linux permite instalar y usar distribuciones de Linux dentro de Windows, de manera que no necesitamos instalar Linux directamente en nuestras computadoras. WSL es compatible con muchas de las distribuciones más populares de Linux. Existen dos versiones de WSL. Todas las versiones de Windows más recientes incluyen la versión 2 de WSL, que es mucho más eficiente y completo. Estas son algunas de las ventajas de WSL, que se pueden resumir en la posibilidad de utilizar herramientas y archivos de ambos sistemas simultáneamente. Para quienes estén familiarizados con la instalación de Linux en una máquina virtual en Windows, usar una distribución de Linux en WSL es mucho más eficiente que utilizar una máquina virtual tradicional. Instalar Linux en Windows usando WSL es muy sencillo. Solamente necesitamos abrir una terminal de Windows como administrador. Importante dar clic derecho acá, no clic. Y una vez que tenemos la terminal, el comando wsl-install permite instalar el Linux. Por defecto se instala Ubuntu, pero se pueden instalar muchas otras distribuciones. Para saber qué distribuciones están disponibles, podemos ejecutar el comando wsl-list-online. Para instalar una distribución que no es la que está por defecto, podemos decir wsl-install distribución y la distribución que quisiéramos instalar. En este caso vamos a instalar la distribución que viene por defecto, Ubuntu. Windows nos informa que para que los cambios sean efectivos necesitamos reiniciar el sistema, así que vamos a hacer eso. Después de reiniciar Windows, aparece una ventana de WSL que termina de instalar Ubuntu y nos pregunta qué nombre de usuario queremos usar en esta instalación de Linux. Por defecto será el nombre de usuario que tenemos en Windows. Ahí podemos cambiarlo si queremos o sencillamente dar Enter. Y el password que vamos a usar en esta instalación del Linux. Nada se ve mientras escribimos el password por seguridad. Y esto termina de configurar Linux, en este caso Ubuntu, en nuestra máquina. La cuenta de usuario que hemos creado la podemos utilizar para administrar esta instalación de Linux. Esta cuenta de usuario y otros usuarios que se puedan crear en esta instalación son completamente independientes de los usuarios que existen en el sistema Windows y también son completamente independientes de usuarios que se puedan crear en otras instalaciones de Linux en WSL. Una de las cosas más importantes a tener en cuenta cuando usamos WSL es que los archivos de Windows los podemos ver y usar desde la instalación de Linux y también podemos usar y ver los archivos que tengamos en Linux desde Windows. Instalemos también una distribución Debian usando el mismo procedimiento que usamos para instalar Ubuntu. Escribimos wsl install distribución Debian. Y como pueden ver aquí nos dicen que podemos ejecutar este comando para correrla desde aquí. Igual que en el caso de Ubuntu, necesitamos especificar nuestro username. En este caso no nos pone uno por defecto. Y ahora ya tenemos Debian instalado además de Ubuntu. Podemos confirmar esto escribiendo el comando uname-a. Aquí vemos que tenemos un sistema operativo GNU Linux. Este número acá es el número del kernel de Linux que estamos usando y que este kernel está en WSL2. Para obtener el nombre de la distribución que estamos usando podemos hacer cat etc os release. Y este comando nos da más información, específicamente el nombre de la distribución que es un sistema Debian.
Salir de esta terminal de Linux es muy sencillo. Solo necesitamos ejecutar el comando exit. Arriba usamos este comando. Muchas veces es obligatorio usar "-d" delante del nombre de la distribución. En el caso de install, "-d" realmente no es obligatorio y este comando funcionaría igual sin usar "-d". Cuando querramos trabajar con uno de los ambientes Linux, hay varias formas de hacerlo. Desde la terminal podemos usar el comando wsl.exe como hicimos anteriormente, especificando cuál distribución queremos usar si no es la que está por defecto, exit, o sencillamente decimos wsl.exe y nos va a llevar al Linux que tenemos por defecto, Ubuntu. Cuando terminemos de trabajar en él, exit. Otra forma de acceder a los ambientes de Linux instalados es buscar el nombre de la distribución y solo darle clic. Veamos cómo acceder a los directorios de cada sistema operativo a través del otro sistema operativo. El comando pwd nos dice dónde estamos, que también estaba aquí. Este directorio es la cuenta de usuario de Windows en la torre C que está montada aquí en la raíz del sistema de archivos de Linux. Para ir a la carpeta de usuario de Linux, damos cd tilde pwd y ahora estamos en el home R Ramírez. Para acceder a este directorio Linux desde Windows podemos llamar al explorador desde acá, buscar Linux, aquí están los dos Linux y buscamos el home y la cuenta de usuario en Linux. Si vamos arriba, vemos que el camino empieza con //wsl.localhost. En lugar de localhost también se puede usar un signo de $. Una forma más directa de abrir el directorio en el que estamos ahora en el explorador de Windows es darle al comando Explorer el directorio que queremos abrir, en este caso punto, que significa el directorio actual. Concluimos este video con algunas recomendaciones. Primero, aunque podemos abrir archivos de uno de los dos sistemas operativos en el otro sistema operativo, en general por velocidad, si tenemos archivos que vamos a estar usando con herramientas de Linux, es mejor tener esos archivos guardados en el sistema de archivos de WSL. Igualmente, si vamos a estar usando archivos en el sistema de Windows, estos archivos deben estar guardados en el sistema de archivos de Windows. Segundo, debemos actualizar regularmente el software en estas instalaciones de Linux, ya que Windows no actualiza estas instalaciones automáticamente. Para hacer esto, usamos el comando sudo apt update, dada la clave de administrador, se actualiza la lista de paquetes en el sistema y después usamos el comando sudo apt upgrade. Le decimos que sí. Y ya tenemos el sistema Linux actualizado. Por último, hay muy buena documentación sobre WSL en este sitio de Microsoft. En él encontramos una introducción a WSL, cómo instalar WSL. Para quienes el idioma inglés sea una dificultad, siempre que tengan la página abierta en Chrome, podemos usar la opción de traducir a su idioma de preferencia. Deseamos que esta breve introducción a WSL sirva de motivación para explorar el mundo Linux desde Windows. Suerte y éxitos con esa exploración.